Muy buenas tardes, mis hermanos. Agradezco al Señor por estar junto a ustedes una vez más. Les invito ahora a participar del estudio bíblico de nuestra escuela dominical para esta semana. Lo encontramos en Gálatas capítulo 3, verso 19 al 29, y el texto sagrado en Romanos capítulo 10, verso 4. Vamos a pedir a alguna familia de la iglesia que nos ayude con la lectura de nuestra lección. Buenas noches, mis hermanos. Les saludamos del amor del Señor. Nuestra lección para esta semana se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 3, del versículo 19 al 29. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estábamos bajo ayo, Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y Y si vosotros vosotros de sois de Cristo, ciertamente ciertamente linaje linaje de de Abraham Abraham sois, sois, y y herederos según la promesa. Amén. Amén. Y el texto sagrado se encuentra en Romanos capítulo 10, versículo 4. Y lo leo en el nombre del Señor. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Amén. Bien, agradecemos al Señor por esta familia que nos colabora. Y bueno, avanzamos en el nombre del Señor. ¿De qué venimos hablando en nuestra carta de los Gálatas? Es tan importante poder detenernos en cada lección y mirar con atención, aunque nos parezca repetitivo lo que el apóstol nos está diciendo, ya que a pesar de que esta carta es tan antigua como el mismo Evangelio, y tan sencilla en su explicación, puesto que fue escrita para explicar, no para complicar, sino para explicar cosas. Sin embargo, a pesar de eso y de estar allí, de ser una carta tan conocida, además sabemos, todos saben que la carta de los Gálatas está en el Nuevo Testamento, que la escribió el apóstol Pablo, conocemos algunas partes de ella, pero ignoramos, tremendamente ignoramos lo que verdaderamente dice, y hasta el día de hoy muchos cristianos evangélicos siguen confundidos y se sigue enseñando erróneamente respecto a cuál es la salvación que obtenemos o de qué manera la obtenemos. Tanto así que aunque muchos dicen yo soy salvo gracias al Señor Jesucristo, no entienden bien lo que esto significa y siguen pensando que la salvación es algo que depende de las cosas que hagamos, de las cosas que hacemos día a día. Eh, las cosas que hacemos tienen un gran valor, por supuesto, pero ¿cuánto valor tienen en nuestra salvación o cuál es la importancia de las obras en nuestra salvación? Muchos siguen pensando que si cometo un error, un pecado hoy día y no alcanzo a confesarlo antes de morir, probablemente pasaré una eternidad en condenación. Y eso habla de lo mal que entendemos nuestro, nuestro evangelio. Para eso se escribió esta carta y por eso es bueno que una y otra vez avancemos. El apóstol Pablo tiende a darse algunas vueltas y es bueno que lo haga porque está tratando de explicar algo muy profundamente que quede muy claro. Debemos entender que la gran urgencia del apóstol, la gran necesidad, la desesperación al escribir esta carta es natural, puesto que él ama a esta iglesia como si fueran sus propios hijos. Más adelante, en uno de los pasajes que vamos a ir avanzando, vamos a ir descubriendo,
él dice que vuelve a sentir dolores de parto por estos hermanos, vuelve a sufrir por ellos para que vean la luz de Cristo. La habían visto, pero por alguna razón, y conocemos de esa razón, habían venido predicadores enseñando que no era suficiente con creer, que había que hacer cosas. Y sacaron de esta seguridad, de esta convicción, de esta paz a los Gálatas y los perturbaron, los hicieron angustiarse pensando que algo les faltaba, y ellos con tanta ingenuidad abrazaron estos nuevos conceptos y empezaron a practicar algunas cosas como esenciales para la salvación. Y esto es un error, hermano. Esto es un error que el apóstol quiso corregir en su desesperación. Trata muy severamente a los Gálatas al inicio del capítulo 3. Los trata de tontos, de necios. Pero sabemos que no es un acto de crueldad, sino más bien de desesperación al ver que lo que él ama está a punto de precipitarse al despeñadero de la ignorancia, de la apostasía, y por supuesto también abandonar a Cristo. Dice más adelante: me temo que todo lo que hice con ustedes haya sido en vano. Si tengo miedo de que trabajé de gusto con ustedes. Y esto obviamente hace de que él se exprese con esta dureza. Sin embargo, lo que hay en su corazón es un profundo amor por esta iglesia, y creo que tenemos, y en el corazón de él también se refleja el amor de Dios hacia nosotros. Así, de desesperado, puede verse Cristo y pueden verse todos aquellos que aman el reino al ver cómo la hermandad ignora estas cosas y está susceptible a abrazar cualquier cosa. Hoy día no es diferente. Han surgido muchos falsos maestros, muchos falsos cristos, muchas sectas que se han apartado de este evangelio. Eran nuestros, pero ya no lo son, porque están hoy día diciendo de que no basta solo con creer en Jesucristo, sino que ahora hay que pertenecer a la iglesia, o a esta iglesia, o a esta otra iglesia, para ser parte de los escogidos. Seguimos pensando que algo falta, que algo le faltó al Señor que hacer. Seguimos pensando que el Evangelio está incompleto. Es muy fácil de entender esto. Quiere decir que si hoy día aparece alguien con una revelación diciendo que se le apareció Cristo y que ahora hay que seguir esta verdad para ser salvo, entonces todo lo que está de aquí para atrás ¿están perdidos? ¿Están condenados? Es una respuesta muy sencilla, por supuesto que no. Entonces, ¿cómo alguien puede venir a perfeccionar lo que es perfecto? ¿Cómo alguien puede venir a completar lo que está completo? De eso se trata la carta de los Gálatas, y el apóstol una vez más está diciendo que antes que la ley fue la promesa de la salvación por fe. En los primeros versos de nuestra lección dice que la ley apareció, o la ley se añadió a esto. No quiere decir que la ley vino a suplantar o vino a dejar de lado la promesa. No, vino a ser una añadidura de esta promesa, como un aspecto, una parte fundamental para que la promesa se llegase a cumplir. Y de eso se trata. ¿Cuál es el lugar de la ley en la historia? Lo hemos explicado esto, y creo que si no fue la clase anterior, las dos anteriores, puedes volver a escucharlo, el video está. Explicamos claramente para qué sirve la ley. Hoy día lo vamos a repasar bien escuetamente, bien someramente, porque ya lo hemos estudiado. Pero en realidad está diciendo que la ley no apareció para sustituir, sino que se añadió a este sistema para venir a llevar a cabo el propósito real, para que se cumpliese efectivamente la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Así que la ley tiene algunos motivos por los cuales existe. Ya lo hemos dicho. Primeramente, una de las razones por que existe la ley fue a causa de las transgresiones. Lo dice este texto claramente. Existe la ley no para salvar, sino a causa de las transgresiones. Es decir, el ser humano constantemente inclinado a la maldad, inclinado a la desobediencia, inclinado a transgredir los principios, los valores del Señor. Y para poner una regla en esto, para enmarcar, para poner límites a la conducta humana, aparece la ley, para que los transgresores sepan en qué lugar están ubicados.
Así que vino también, en segundo lugar, para poner límites a la maldad humana, para que a pesar de la incapacidad que tiene de salvar, al menos sirva para contener la maldad humana. Y hablábamos de esto, no debiera extrañarnos porque la mayoría de los códigos de leyes, de las leyes que hoy día regulan las naciones, tienen y se parecen mucho a la ley de Dios. Y vemos cómo tienen su utilidad. No cambian el corazón del hombre, pero al menos establecen límites de conducta y sancionan a los que no permanecen en esos límites. El que mata, aunque sea cristiano o no, se va preso. Y eso aparece en la ley de Dios. Así que la ley no solo vino a causa de los transgresores, pero además vino a poner límites a la maldad del hombre. Además dice la palabra del Señor en esta misma porción que vino a ponernos a todos bajo juicio, bajo condenación. A todos nos dejó cautivos. Al momento en que la ley revela el carácter de Dios, entonces también establece cuál es nuestra posición delante de Él. Y al darnos cuenta que todos los hombres son transgresores, no importando sus mejores obras, recuerde usted que la palabra del Señor dice que nuestros mejores esfuerzos, nuestras mejores obras delante del Señor son trapos de inmundicia, son algo repulsivo. O sea, no hay hombre que alcance a completar y a satisfacer la justicia de Dios en cuanto a la santidad. No podemos imitar a Dios a la perfección. Siempre seremos faltos. Entonces, a través de nuestras obras es imposible. Así que vino a señalarnos, a ponernos las esposas y a llevarnos al calabozo a todos, a dejarnos a todos convictos. ¿Por qué vino a hacer esto? Para que todos tuviésemos necesidad de un Salvador. Y aquí es donde aparece este concepto que la ley, lo dice también nuestra lección, es un ayo. ¿Qué es esto? La Biblia en griego, como fue escrito esta parte, dice que es un pedagogo, es un maestro, no alguien que enseña. Bueno, en ese tiempo el ayo era el que tenía a su cargo al hijo del patrón, al hijo del dueño, al hijo del hombre importante, y lo educaba, le enseñaba buenos modales y de la mano lo llevaba y lo traía a la escuela de ese tiempo. Así que no es que el que enseña todas las cosas, sino que es el que conduce a la educación. Enseñaba los buenos modales, enseñaba las buenas formas de conducta, pero además llevaba a la escuela. Así dice la palabra del Señor, que la ley de Dios nos lleva a Cristo. La ley en sí no es el final del asunto, no es el objetivo de Dios, sino que es el medio por el cual es el tutor que nos lleva a Cristo. Al necesitar todos de un Salvador, la ley nos trae esa convicción de pecado, nos da cuenta de nuestra posición delante del Señor y nos deja todos necesitados de alguien que nos salve. Allí aparece Cristo, por lo tanto la ley es un conductor a Cristo. Ese es el lugar de la ley, pero nada reemplaza a nuestro Salvador. Así que todo lo que está establecido en la ley, las formas, incluso lo dice el apóstol Pablo, todo lo que está en forma en cuanto a la liturgia, en cuanto a las fiestas, a las ceremonias que realizan los judíos, están figurando a Cristo, están mostrando a Cristo, es un bosquejo de la obra que al final Cristo vendría a realizar en la cruz del Calvario. Todo en la ley señala a Cristo el Señor. Así que concluye el apóstol Pablo en esta lección muy hermosamente. Al final lo dice, aquí está. Dice verso 23, pero antes que viniese la fe, está hablando de la ley, antes que viniese la fe, estábamos todos confinados bajo la ley, encerrados. ¿Para qué? Dice, para algo. Dice, para aquella fe que iba a ser revelada, es decir, estaba ya destinada desde antes. Recuerde que decíamos la semana pasada que este asunto de la salvación por fe, por gracia, en los méritos de Cristo, no es algo que vino a ocurrir una vez que no funcionó la ley. No. El plan de salvación a través de la fe es algo que viene desde el comienzo,
desde antes de todas las cosas, en su mente perfecta, Dios ya había resuelto salvar al hombre mediante la fe. Así que la ley es solo un aspecto que se añadió para conducirnos a esta salvación por fe. Dice de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, es decir, ya no necesitamos a este tutor. Ya hemos crecido, ahora estamos en lo superior, ya estamos ahora practicando todo lo que hemos aprendido, estamos en lo perfecto. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Qué maravilloso. Pues todos ya, los Gálatas no tendrían que afligirse. Les está diciendo, no necesitan nada más. La ley no puede venir ahora a completarlos. De hecho, la ley es incompleta. Lo que nos ha completado es la fe. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente, mire qué lindo, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahí concluye esta enseñanza, nos está diciendo, quédense tranquilos, si ustedes han creído en Cristo y si su salvación es mediante la fe, entonces no necesitan más. Ustedes están completos. Si de Cristo están revestidos, ahora Dios ya no ve a un judío, ya no ve a un griego, para que ellos estuvieran tranquilos, para que no pensaran que les faltaba un poquito para ser perfecto. Si practico estas costumbres, entonces seré como los judíos y seré perfecto. Eso es lo que piensa mucha gente hoy día al presente. El apóstol está diciendo, ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no hay esclavos, ya no hay libres, ya no hay hombres ni mujeres. Cuando el Padre ve a la iglesia, ve a Cristo, si es que ésta está revestida de Cristo, si es que se ha cubierto con Cristo, mediante la fe, por supuesto. Dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. ¿Amén? Todos los que hemos creído en Él, acuérdense que dice que el Espíritu lo recibimos por la fe también. Así que al creer en Jesucristo somos bautizados espiritualmente y entonces somos revestidos de la persona de Cristo. Por lo tanto, ya no hay diferencia entre nosotros, ya no puede venir alguien a decir que tengo esta nacionalidad, soy más que tú o soy menos que tú. No, todos somos hijos del Señor. Un aspecto importante de notar aquí es que el apóstol no está diciendo que han desaparecido las diferencias sociales, que ha desaparecido el género, ha desaparecido también todas las cosas que tienden a hacer diferencias entre las personas. Estas diferencias persisten, estamos en un mundo que está formado de esta manera. De hecho, en 1 de Pedro, capítulo 2, lo anoté por acá. Sí, 1 de Pedro capítulo 3, verso 7, dice claramente que el hombre no es igual que la mujer. Dice que el hombre debe tratar a la mujer como vaso más frágil, es decir, hay una diferencia. Pero luego los unifican bajo la mirada de Dios diciendo, pero dice, porque recuerden, dice que es nuestra coheredera en el Señor, es decir, en Cristo somos iguales. En cuanto a la salvación, todos iguales, aunque en este mundo permanezcamos con nuestras diferencias. Así que nos ayuda el Señor para entender, a modo de resumen, entrego esta lección para ir cerrando esto tan importante que es el lugar de la ley para nosotros los cristianos. Recordábamos que el apóstol Pablo dice que la ley es buena si se usa legítimamente. ¿Cómo es esto? Bueno, usarla legítimamente justamente para descubrir las conductas que por Dios son aprobadas. Pero como método de salvación nadie puede usarla. Nadie puede decir, yo voy a hacer esto para ser salvo. Recuerde, nuestra salvación es posicional. No somos salvos por lo que creímos ayer, sino por el lugar donde me encuentro hoy. Si estoy en Cristo, permanezco en esta salvación. No debo abandonar esta fe, porque es por la fe que entré en el Señor y es por la fe que me abracé a Cristo. Tanto por la fe permanezco pegado a Él. Quien tiene esta verdadera fe exhibirá obras, por supuesto,
Pero no son las obras primero. Primero es el creer en Cristo, creer con todo nuestro corazón en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Nos ayuda el Señor, abracemos esta verdad con alegría y seamos fieles a este Evangelio que se nos ha entregado. No pensemos, como dice más adelante, que porque alguien nos venga a decir que nos falta celebrar un día, que debiéramos celebrar esta costumbre, que debiéramos usar nombres hebreos para tratar a Dios y las cosas de la iglesia como hoy día se acostumbra. De repente me encuentro con cristianos y me hablan en hebreo y me dicen cosas en hebreo. Y hablan de Yeshua y me dicen cosas en hebreo que yo no entiendo y la verdad tampoco tengo mucho interés en entenderla. Debo entender que Cristo me salvó por su sangre y que en ese lugar tomó el mío y que mediante la fe yo soy salvo si es que estoy revestido, entienda, revestido de Cristo, si es que estoy puesto bajo la cobertura de Cristo Jesús. Permanezcamos en ese lugar y vivamos en la paz de saber que estamos completos en Cristo. Dios bendiga su palabra. Buenas tardes mis pastores, buenas tardes mis hermanos. En esta tarde agradezco a Dios por la oportunidad de poder agradecer su palabra, agradecerle porque a través de nuestro pastor nosotros podemos aprender conceptos nuevos y su palabra es tan hermosa como dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revertidos. Solo pedirle a Dios que nos siga dando fortaleza para poder ser perseverante en su palabra, como dice su palabra, firme y adelante, que nuestra fe no decaiga, que día a día podamos perseverar, porque a pesar de que Él está con nosotros, nosotros no podemos decaer, tenemos que ser firmes y adelante. Así que yo le agradezco a Dios en esta tarde su palabra nuevamente, agradecerle a cada uno de ustedes por sus oraciones, por su cariño hacia mi persona, porque a pesar de que no nos podemos ver, no nos podemos congregar, yo la siento y me emociona porque de verdad que lo extraño mucho. Extraño a cada uno de ustedes, pero esta tarde me dice de que yo soy su hija y que debo seguir perseverando. Así que para Dios toda honra, toda gloria, y para mí y para usted su misericordia. Amén. Hola mis hermanos, juntos con saludarles, queríamos dar gracias al Señor por la reflexión de su estudio bíblico. Damos gracias al Señor por su palabra, porque a través de este alimento espiritual podemos irnos alimentando día a día y también poder conocer un poco más el propósito que Él tiene hacia nuestras vidas. Agradecemos al Señor su palabra, que hoy en día nos habla de esta carta de Pablo a Gálatas. La verdad que entender todo el contexto es algo bastante lindo porque nos permite darnos cuenta que hoy en día, si bien no estamos bajo la ley se cumple en una sola palabra, que es el amor, ¿verdad? El amar a tu prójimo. Y eso es algo bonito para nosotros, poder entenderlo así y entender que esta palabra que nos entrega Dios es para que nosotros la apliquemos de esa misma manera. Así que agradecemos la palabra y nada, que ojalá todos puedan estar contentos, felices en sus casas y también puedan seguir estudiando su Biblia. Le mandamos un hermoso saludo, un abrazo y esperamos vernos pronto.